menos ahorita ya le hemos hablado esto, me adelanté un poquito. Ya le hemos hablado, le hemos pedido acá, si recordemos, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, le pedí el cortisol en un día que ya no estuviera tomando nada de prednisona para evaluar sobre todo el tema de la insuficiencia adrenal. El perfil hepático, sobre todo para ver si había algo de esteatosis o algún grado de fibrosis. Perfil lipídico, también un paciente que utiliza corticoides, que frente sea diabética, obesa, hay que ver también cómo está su colesterol malo o el LDL para también notificar su riesgo cardiovascular. Perfil tiroideo igual buscando descartar alguna causa de obesidad exógena y los electrolitos por la misma razón de la insuficiencia adrenal. A veces hay hiponatremia, el sodio bajo, el potasio alto, entonces para balancear eso. Entonces, bien, esa es la primera parte del caso. Entonces, hasta acá más o menos ya hemos conocido cómo es la paciente. 47 años, obesidad, asmática, antecedentes familiares de diabetes y de hipertensión. Recordemos un poco cómo es esta paciente porque más adelante vamos a ir retomando el caso para ir viendo cómo vamos avanzando y qué otras propuestas más tenemos con esta paciente. Entonces ya hemos hablado un poquito del caso clínico. Ahora vamos a entrar, esto de la fisiopatología de la diabetes va a ser bastante rápido en recordar y nomás de lo que han hablado en los módulos anteriores, en las sesiones anteriores. Vamos a hablar también acerca de un poco de cuál es el objetivo del tratamiento de la diabetes, la evaluación médica inicial, que como les había comentado, vamos a tocar otros puntos que tal vez no los tocamos diariamente, ¿no? Porque uno ve a un diabético y dice, ya le voy a pedir perfil lipídico, ¿no? Pero hay que ver qué otra cosita más le podemos ir pidiendo. La modificación de estilo de vida, el enfoque farmacológico y vamos a concluir nuevamente con el caso clínico. Entonces, la fisiopatología, ponen ahí como en este gráfico de la célula beta es el denominador final común. La diabetes, ah, este bien, creo que las enfermedades crónicas tipo diabetes, hipertensión, obesidad, el problema no es diagnosticarlas, realmente el diagnóstico sea lo más sencillo, está pasando una ambulancia. El diagnóstico sea lo más sencillo, lo más complicado es el tema del tratamiento. ¿Por qué? Porque es una fisiopatología tan extensa, tan amplia, con tantos factores, que es difícil controlar todos los factores. A diferencia tal vez de otras enfermedades, que es difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Que uno llega, que entran hospitalizados en medicina, que uno no sabe qué tiene, que fiebre de origen desconocido. Basta que tú encuentres el diagnóstico, lo tratas, no una infección. No basta que te encuentres la infección, tratas el microbio, listo, se acabó el problema. Las enfermedades crónicas no es así porque son múltiples vías. Y creo que eso es lo interesante de esta parte, ¿no? De la diabetes como tal. Este gráfico es de el oncenio egregio. Son las 11 posibles causas de la diabetes. Año con año van aumentando más. Yo me acuerdo cuando estaba en pregrado, estábamos hablando en ese tiempo del triunvirato, que era hígado, grasa y páncreas. De ahí fue el octeto, que eran los 8. Ahí se incluyó también el tema del músculo, del estómago eh, y de glucago. Y ahí fueron aumentando más, cerca son 11, y esto ya es del 2016, probablemente ahorita estamos en 13 o 14, pero a menos nos sacan un artículo, un nuevo nombre, ¿no? Pero en general lo que mencionan es de que la célula beta, con todos los influjos que tiene de diversos órganos, va a irse deteriorando con el paso del tiempo. Recordemos más o menos que un paciente para que sea diabético ya ha perdido una buena parte de la función de la célula beta, o sea, la capacidad de producir insulina y hasta en la masa de las células beta de los islotes pancreáticos también se han reducido. Entonces, lo primero es de que puede haber un deterioro, ya sea, por ejemplo, en diabetes tipo 1 por autoinmunidad, por anticuerpos que atacan a la célula beta, es un defecto netamente de la célula pancreática beta. A veces también el efecto incretina puede estar disminuido. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nosotros cuando comemos se generan ciertas hormonas en el estómago, en el intestino, cuando se distiende esto, que le avisan al cerebro de que ya estamos comiendo como para ya parar, y también le avisan al páncreas que se está generando más, que está llegando comida, que genere más, que trabaje más. Ese es el efecto incretina, ¿no? Se vio que cuando a alguien le dan un líquido dulce, la glucosa en sangre no sube tanto como cuando te ponen viendo venosa. Y eso es por el efecto incretina. Los defectos en la célula alfa, que es el glucagón, que es el que nos corresponde contrarregular, a veces puede haber exceso de glucagón y eso también hace que haya más hiperglicemia.
También tenemos el tema de la grasa. El incremento de esta grasa se encuentra como que aplastada con el tejido conectivo y eso puede llevar a lipólisis. Y la lipólisis en sí o el tejido graso es netamente inflamatorio. Y a cualquier tejido en un ambiente netamente inflamatorio no se desarrolla bien y no tiene buenas funciones. Y la grasa, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, montón de factores, factor nuclear capa beta, eso es lo que hace que todo el cuerpo esté bastante inflamado. En el tema del músculo también se ha visto que hay una disminución de la recaptación periférica de glucosa. Recordemos que los GLUT, bastantes transportadores de glucosa, están a nivel del músculo y la insulina a veces no está actuando bien o de por sí el músculo no lo estamos potenciando, no lo estamos utilizando y hace que gran parte de la glucosa que debería ser utilizada para el músculo quede fluctuando en la sangre. En el tema del hígado también puede haber un incremento de lipólisis y de la gluconeogénesis como tal, y eso va a hacer que haya un mayor glucosa en sangre. El tema del cerebro que ya hemos hablado por el tema de la alimentación, la leptina también que puede actuar, GLP-1 que son los medicamentos día de ahora un poco más conocidos, que también tienen su acción a nivel cerebral. El tema del colon que ahorita está bastante en boga, que es el tema de la microbiota, ¿no? El microbioma, que se ha visto que también puede haber alteraciones en esta flora bacteriana, pueden priorizar unos microbios a otros y eso genera también inflamación y también una falta de absorción de nutrientes adecuados, ¿no? Puede haber más absorción de ácidos grasos libres que finalmente llevan a una mayor inflamación y una disrupción de la barrera intestinal. La disregulación inmune o inflamación, que ya más o menos lo hemos comentado, y también el rol de los SGL, de los transportadores en sí de glucosa, tanto en el estómago como en el intestino, que pueden incrementar la tasa de absorción de glucosa. Entonces, como vemos, por todas partes, cualquier cosa podría aumentar la glucosa en sangre. Así que la fisiopatología es bastante complicada, compleja. No hay un medicamento que abarque todo, por eso es de que siempre están creando nuevos medicamentos para el tema de diabetes. Por eso es que no damos a veces solamente un solo medicamento, sino juntamos varios para adaptar o para atacar más vías posibles, ¿no? Igual que pasa en la presión alta, ¿no? Un YECA, un diurético, antagonista canales de calcio, etcétera, ¿no? Tal cual, pero acá tenemos muchas más vías, creo. En sí, el objetivo del tratamiento como tal para la diabetes va a ser prevenir o retrasar complicaciones y optimizar la calidad de vida. Cuando a uno, imagino que también les ha pasado, cuando uno da el diagnóstico de diabetes a un paciente, el paciente hasta en algunas ocasiones hasta llora en consulta y se deprime totalmente porque asocian el tema de diabetes ay, con pérdida de calidad de vida, que se van a morir más pronto, que les va a dar un infarto. Entonces es importante explicarle que mientras el paciente esté mejor controlado, mientras mayor control esté en todo, sobre todo cardiovascular, se va a retrasar menos o su vida debería ser normal, no debería haber ningún inconveniente. Varios pacientes lloran y dicen, pero mis hijos están chiquitos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, el objetivo del tratamiento es eso, ¿no? Que el paciente lleve su vida lo más normal posible, que el tema de diagnóstico de diabetes no disminuya tanto su supervivencia como tal. De por sí, un diagnóstico de diabetes disminuye la esperanza de vida casi en 10 años. Y esos son para países del primer mundo, ¿no? Que estamos hablando que su esperanza de vida ya es 80 años. Más o menos los diabéticos dicen que disminuyen 10 años, se da los 70. En nuestro país probablemente disminuye mucho más, porque no tenemos buen acceso al sistema de salud, porque a veces no contamos con los medicamentos, por diversas trabas también sociales, ¿no? Entonces, hay que acompañar al paciente en esta etapa. Hay que también ver cómo está todo su entorno psicosocial, ¿no? Porque debe tener el paciente un apoyo familiar, un apoyo social para seguir con eso. No se puede deprimir, ¿no? Porque si no fracasa, ¿no? Y hemos visto, hay estudios que también incluso manifiestan que lo que se haga en los 5 primeros años de diagnóstico de diabetes va a influir bastante en la aparición de complicaciones y en la sobrevida del paciente. Entonces, mientras más estrictos seamos en estos 5 primeros años, mejor consecuencia vamos a tener a varios años más. Entonces, entre esos dos estamos prevenir a retrasar complicaciones y optimizar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo debería ser el tratamiento? Debería ser individualizado, debe tener en cuenta la edad del paciente,
sus habilidades cognitivas, su rutina de trabajo, condiciones, creencias, sistema de soporte, patrones alimentarios, actividad física, estado financiero, historial de enfermedad, complicaciones y uso de medicación. Idealmente, óptimamente, obligatoriamente debería ser un equipo interdisciplinario. Entonces, hay cosas que a veces se nos van, a uno dice, ah, ya es diabético, ya metformina. Lo miramos una vez al día, dos veces al día. Si está más alto, dos veces al día. Si está bajito, una vez al día. Hay cosas que no van a ser tan simples, ¿no? Por ejemplo, la paciente que habíamos presentado tiene el asma mal controlado, tiene una comorbilidad, usa un medicamento, usa corticoides, tenemos que optimizar eso. Es distinto tratar a un paciente anciano de 80, 75 años que tratar a un paciente joven de 30, 35 años. Hay pacientes que hasta ahora en la actualidad no saben leer, no saben escribir, no nos van a entender tan claramente. La rutina de trabajo también. Cada vez creo que todos trabajamos un poquito más, así que van, así como nosotros hay pacientes que también te dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo salgo de mi casa 8 de la mañana, regreso 9 de la noche, no tengo tiempo de comer lo que debo comer, me como menú de cuando en cuando, sus creencias también. Acá tal vez somos un poquito más homogéneos, pero por ejemplo en otros países que hacen el ayuno, el Ramadán, sus festividades, eso es un poco más complicado, pero tenemos también pacientes vegetarianos que tal vez le damos algún medicamento más, vamos a bajar más la vitamina B12. También el sistema de soporte social. Y esto sí, yo me acuerdo hace un tiempo en el hospital llegó un paciente, primer diagnóstico de dieta, le digo, bueno, señor, mire, su dieta debe ser así, la ensalada, todo lo que uno le explica, ¿no? Me dice, doctora, pero yo como en un comedor popular. ¿Hay qué vamos a decir? Que no, señor, trate de comer igual su mitad de platito que sea ensalada, su brócoli, su espárrago, su vainita. Como que nos detiene un poco. La actividad física también. ¿Dónde, dónde es su centro también de vivienda, ¿no? Porque hay veces que te dicen, yo quisiera salir a caminar, doctora, pero ya me ha robado dos veces el celular, ¿no? Es un poco más complicado. El estado financiero, la enfermedad que ya hemos hablado, y el equipo interdisciplinario también, porque no basta con solamente nosotros verlo al paciente y decirle, vamos a hacer esto. Necesitamos a alguien que lo esté motivando, necesitamos a un nutricionista que nos diga bien cómo está tal vez su masa muscular, su masa ósea. Alguien que tal vez si vemos que el paciente tiene ya ciertos comportamientos anómalos o tiene sentimientos o mucha labilidad emocional, alguien que le dé un soporte también psicológico, que le enseñe también cómo afrontar o qué habilidades debería tener para afrontar todos estos nuevos desafíos. Y por ejemplo, con nuestra paciente, la inicial, el neumólogo nos va a ayudar porque le va a dar mejor tratamiento, el cardiólogo también para ver su aptitud física como tal, medicina física probablemente porque nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Las rodillas para que no se impacten, mejor hay que hacer tal ejercicio, ¿no? O tiene este dolor del hombro que habíamos comentado, no puede alzar peso, ver cómo está esa movilidad. Bastantes especialidades nos deberían ayudar. Entonces, en la evaluación médica inicial, en el primer contacto con el paciente, deberíamos confirmar el diagnóstico y clasificar el tipo de diabetes. Vamos a ir, creo que tienen alguna pregunta. Bueno, ahí vamos. Acabamos esta diapositiva con preguntas. Evaluar el estado glicémico y el tratamiento previo, sobre todo si ya tenemos el diagnóstico de diabetes, ver con qué tratamiento han estado y cómo están sus glucosas, ¿no? Es distinto que alguien venga y te diga, sí, doctora, soy diabético hace 20 años, pero no he estado tomando tratamiento. Y me han sacado una glucosa hace 3 días y está en 350, ¿no? La evaluación de complicaciones de diabetes, sus comorbilidades, identificar un soporte familiar, los determinantes sociales que ya hemos comentado, y la creación de un plan para cuidado continuo. Hay que también hacerle sentir al paciente que es su responsabilidad, o sea, la salud es la responsabilidad finalmente de cada uno, ¿no? Hay, imagino que les habrá pasado, hay pacientes que te dicen, "Ah, yo tomo una pastilla chiquita todos los días con el desayuno. Señor sufre de hipertensión, diabetes, tiene gota. Ya, señor, ¿qué pastilla es? Ah, no, no sé, pero le está tomando. Sí, ¿cuánto tiempo le lleva tomando? 5 años. 5 años, ha abierto su blister y nunca se ha dado cuenta qué medicamento ha sido. Entonces hay cositas que sí hay que ir teniendo en cuenta y hay que educar también al paciente. El paciente debe saber qué medicamentos tiene, debe saber cómo deben ser los controles de glucosa. A mí hasta ahorita me sorprende un poquito que hayan pacientes que no sepan qué es una hemoglobina glicosilada y llevan 10 años siendo diabéticos. Entonces hay que educar también. Y a buena parte de, del plan debe ser también educar al paciente.
Un ratito. Ahí. Bien. Este es un gráfico, una tabla que nos muestra el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes del 2025, acerca de qué debemos hacer en cada visita al año y en la inicial. El inicial es donde vamos a hacer todo prácticamente, ¿no? Los antecedentes familiares, alérgicos, las comorbilidades, qué le vamos a pedir, cómo es el colesterol, las complicaciones de la diabetes. Algo interesante que me llamó la atención, que probablemente no lo hayamos tocado tanto en cuenta o a veces se nos pasa por alto, es el tema del dentista, que después le voy a explicar más o menos por qué es importante esto. El examen de ojos también, si hay algún daño retiniano. Y ahora también es importante lo que les voy a comentar. Hay que avisar al paciente, eso no tiene que ver con ese tema, pero hay que avisar al paciente, por ejemplo, cuando estamos en tratamiento, que la visión puede descender un poco. Cuando empezamos el tratamiento y la glucosa va a estar muy variante, la visión puede enceguecerse un poco y dicen, uy, la insulina me está dejando ciego, doctora, por eso la dejé. No es porque la glucosa está bajando, está muy variante, el humor acuoso, el cristalino se empieza a bueno, el cristalino se empieza a deshidratar un poco y puede alterar la refracción. Hay que avisar eso. Entonces, por ahí también tengan en cuenta la evaluación de discapacidad y uso de dispositivos de asistencia, el uso tal vez de andadores, de audífonos que tengan los pacientes. Y algo también interesante es la historia de vacunación. Paciente diabético nunca se vacunó para nada, viene la influenza, no va a ir bien. Entonces hay que informar al paciente que él teniendo una condición de riesgo como es la diabetes que puede afectar su sistema inmune, va a requerir un sistema de vacunación adecuado, ¿no? Y que debe cumplir. Y vamos a empezar con ese tema de las inmunizaciones. En general, los estudios que nos dicen que un paciente diabético tiene mayor riesgo de contraer neumonía neumocócica, ya, casi 3 veces el riesgo normal. Una enfermedad neumocócica invasiva, o sea, algo ya mucho más serio. Y en UCI puede entrar un diabético, tiene más riesgo de casi el doble en comparación a una persona sana, una persona sin diabetes. ¿Qué también nos habla? Eso es neumococo. Netamente, recordemos neumococo, según nuestra norma técnica, pacientes de riesgo mayores de 65 años. En pacientes diabéticos, la vacunación contra la influenza redujo la hospitalización por neumonía, la mortalidad por todas las causas y incluso, algo interesante, la mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares. Lo que sí recomiendan siempre es de que recordemos que hay diferente tipo de inmunización, ¿no? La inmunización pasiva, que es la que hacemos con las vacunas, puede ser de virus inactivos, de virus atenuados o partículas virales, ¿no? Virus atenuado es la clásica, la polio oral, ¿no? Que por eso algunos hacen su síndrome parecido a polio, ¿no? Entonces, en pacientes diabéticos, como tenemos unas defensas más bajas, un sistema inmunitario no tan competente, por así decirlo, ideal es dar virus inactivos o fracciones virales no atenuados. Entonces, en influenza se recomienda la de virus inactivos. De ahí también el tema del herpes zóster y la gravedad del herpes zóster. También aumenta drásticamente en estos pacientes, incluyendo la neuralgia postherpética. Y en general las vacunas, si bien la vacuna del herpes zóster no está incluida en nuestro sistema de vacunación, si el paciente tiene medios, sí está disponible como vende esta vacuna, ¿no? Entonces sí nos ayuda porque el herpes zóster, la neuralgia postherpética, es hasta a veces incapacitante, ¿no? Acá tenemos, bueno, la neumocócica, la 13 valente, que es apta, no hay ningún problema. Y acá lo que nos dicen, ¿no? La vacuna del COVID-19, cuando se debe vacunar, este también es una imagen de LADA. La hepatitis B, si es que no ha sido vacunado antes, la influenza, que debe ser anual. Bueno, en Estados Unidos utilizan la del spray nasal, que es de virus atenuados. Como acá tenemos la intramuscular, la subcutánea, así que por ahí no hay ningún problema. Y la neumococo, la de 23 valente, que es la que tenemos, con tranquilidad se le puede aplicar al paciente y hay que aconsejarle que se lo utilice, ¿no? Eh,
tétano, difteria también. Y bueno, el herpes zóster, si es que el paciente está en sus posibilidades, idealmente debería hacerlo, ¿no? Hay pacientes que a veces uno se olvida de preguntar. Otra cosita, hace poco, hace un mes más o menos, me llegó un paciente con diabetes que no se había dado cuenta, bueno, mal controlado, con neuropatía diabética, que había pisado un clavo y el clavo se le había quedado en el pie. Entonces, bueno, le dimos el antibiótico, todo, empezar a lavar y le digo, ¿usted ha sido vacunado contra el tétano? Y me dice, no, doctora. Hay pacientes que no cumplen, que a pesar de que la vacuna de los 15 años uno recomienda ya que se coloque la vacuna, no, nunca la había hecho, ¿no? Entonces ahí mandar infectología para que no se apruebe el pase, bueno, el toxoide tetánico en ese caso sería, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cositas siempre que preguntar al paciente acerca de las vacunas, sobre todo si pacientes mayorcitos, neumococo, sobre todo influenza, ¿no? Incluso tenemos la norma técnica, la del MINSA, pero está, por ejemplo, para diabetes tipo 1 para el tema de neumococo, pero en sí, paciente diabético sí se vacuna, o sea, en normativa MINSA sí está. Segunda pregunta. Ahí está, no se me pega. Algo interesante también a ver siempre es el tema de la evaluación ósea. Algo que probablemente no preguntamos y se nos pasa por alto. Y esto es importante tanto en mujeres como en varones, porque la fractura de cadera es incapacitante y se asocia a gran mortalidad. Entonces tenemos de que el 20% de las personas no sobreviven al primer año de fractura de cadera. Estamos hablando de un 20% de mortalidad, un quinto. O sea, de 5 personas que se fracturan la cadera, una muere, es un montón. El 60% no recobra la funcionalidad previa. Un paciente que no se pueda movilizar va a ser un paciente que está condenado a hacer úlceras por presión, que está condenado a mala alimentación, que está condenado a sarcopenia, que está condenado a infecciones y una mala calidad de vida, una discapacidad permanente. De por sí hay un 34% de riesgo más de fracturas en pacientes con diabetes versus pacientes sin diabetes. Por ahí también es otra cosa interesante. La fractura de cadera también es asociada a mayor riesgo de mortalidad. 28% de mujeres, o sea, si bien en 20% eran pacientes no diabéticos, 28% de mujeres, casi la mitad en varones. Un mayor tiempo de recuperación y retraso en curación. Incluso nos mencionan que aún con la densitometría ósea normal o elevada, el riesgo de fractura de cadera solo por ser diabético se incrementa en 1,79 veces. Y el riesgo a través de la vida de tener una fractura de cadera, que es la más incapacitante más que una vertebral, es de 40 a 70% mayor que un paciente sin diabetes. ¿Alguno de ustedes alguna vez le pidió una densitometría ósea a un paciente diabético? ¿O sabían estas cosas? ¿O qué ideas tenían más o menos? O por curiosidad, tal vez preguntan a los pacientes cuándo fue su fecha de última regla, si tienen alguna menopausia precoz o algo. A veces también es importante ver el tema óseo porque van a haber medicamentos que se ha visto que pueden disminuir un poco la densidad mineral ósea o que se asocian más a riesgo de caídas. Si yo tengo una mujer de 60 años que su menopausia sea a los 40 años, ya me viene con una densitometría ósea reducida y en rango de osteopenia o osteoporosis. Diabética, yo le doy una sulfonilurea, una glibenclamida, se le baja la glucosa, se cae la paciente por hipoglicemia, se fractura la cadera. Yo tal vez le puedo dar a la paciente, bueno, finalmente no tenemos mucho acceso nosotros, pero pioglitazona, rosiglitazona, bueno, el test de rosiglitazona está retirada, pero pioglitazona están asociadas también a una disminución de la densidad mineral ósea. Entonces son cositas que a veces hay que tener en cuenta, creo que sí. Claro, entonces a veces, por eso les comentaba, nosotros a veces pensamos que muy bien, Oriana. Nosotros a veces decimos diabético, pie diabético, nefropatía, neuropatía, cómo siente los piecitos. Algunos dicen hacia el tema del corazón, no, oye, no, tiene más riesgo de infarto, ¿no? O sí, mira sus ojitos. Entonces, pero no, también debemos pensar en el tema de evaluación ósea y algo no tan frecuente, ¿no? Pero una fractura de cadera es totalmente devastadora. Creo que acá hay médicos internistas también o médicos que trabajan en hospitales que habrán dado cuenta que un paciente con fractura de cadera no la cuentan, no la cuenta generalmente.
y menos en nuestro país que a veces no tenemos reemplazo de cadera o los artefactos, herramientas necesarias, le estamos condenando a una incapacidad permanente. Entonces, sigamos. Y este es un estudio acerca del riesgo de diabetes. Y en sí algo que me pareció interesante era el tema de la duración de diabetes. Acá compararon 121.000 pacientes, un montón. La edad media 63 años, todos diabéticos, un índice de masa corporal de 31,9, ya, con obesidad, y una hemoglobina glicosilada de 8,4. Y en el tema de duración de diabetes, si se asociaba o no a mayor riesgo de fractura. Y lo que se viera que en pacientes de más de 19 años sí se asociaba con un riesgo, o sea, un intervalo de confianza significativo. Tal vez acá vemos que de 8 a 10 años también, de 5 a 8 años también, pero no era significativo, ¿no? Su intervalo de confianza abarca el 1. Pero sí notable en el tema más de 10 años. Paciente con diabetes más de 10 años a pedir su densitometría ósea. Estos MOF se refieren a fracturas mayores como es cadera, vértebra y también acá han considerado húmero y antebrazo. Y acá igualito, no más de 10 años se asociaba a los MOFs. Y en fractura de cadera tenemos algo más. En fractura de cadera, que como digo es la más devastadora, desde los 2 años ya hay riesgo, pero donde de verdad es significativo es desde los 8 años en adelante. Entonces, este no es un estudio pequeño, son 121.000 pacientes. Nos dicen que hay cierto riesgo, más o menos 1,3 y casi 1,4 para el tema de fractura de caderas de un paciente de más de 10 años. Entonces, por ahí bastante ojito, siempre chequear esto. Y más, por ejemplo, mi paciente, ¿no? La que les presenté al inicio. Ella, de hecho, está para densitometría, corticoides, si bien aún no deja de menstruar, y bueno, corticoide, diabética, o probablemente diabética, vamos a ver los resultados, no deberíamos igual pedirle siempre su densitometría. Lo que les había comentado, pero en cuadro de rojito. Y acá también, otra cosita interesante, acá también el tema de cómo se asocia con la hemoglobina glicosilada. Uno pensaría, diría, mientras más baja está la hemoglobina glicosilada, como le estoy protegiendo, el paciente no va a tener ninguna fractura de cadera. No es así. Recordemos que por lo general en este estudio los pacientes tenían un promedio de 63 años. Estamos hablando de pacientes que están entrando ya a la tercera edad. Mientras más estrictos seamos, recordamos que una hemoglobina glicosilada es como un promedio, mientras más bajita estemos, si bien nos va a ayudar tal vez para complicaciones tipo retinopatía, nefropatía, neuropatía, va a ser más frecuente el tema de las hipoglicemias. Una hipoglicemia se traduce en riesgo de caída, en deterioro cognitivo también. Entonces, el gran riesgo se vio cuando era menos del 6%, tanto para cualquier fractura como fracturas mayores y para fracturas de cadera. Entonces, tener a un abuelito muy estricto, encontrar muy estricto, también nos presupone un mayor riesgo de fracturas. Incluso de 7 a 8 protegidas, supuestamente, ¿no? Y también en base a eso es nuestro tratamiento personalizado. Si yo tengo un paciente adulto mayor de 75 años, no le voy a exigir que tenga su glicosilada en 6 o en 6,5, ¿no? Voy a ser un poquito más flexible porque yo le voy a tener más miedo a las hipoglicemias por todo lo que condicionan, como una caída, por ejemplo, que a una hiperglicemia, ¿no? Entonces, acá vemos de 7 a 8% en pacientes mayores de 63 años, aparentemente los protege más. El resto están, si se dan cuenta, abarcan el 1, así que no son significativos. Igualito tanto para el tema de fracturas mayores como para el tema de fractura de caderas. Acá está la referencia si es que de ahí la quieren chequear mejor, pero sí es algo que debemos tener en cuenta de ahora en adelante. Ahí está anotándote eso, se mete. Bien. Bueno, en rojito lo que hemos conversado. Y acá era el tema de complicaciones microvasculares. Entonces, mientras más complicaciones tiene el paciente, más se cae. Sí, la verdad es que sí, solamente acá, ¿cuál fue el error o el estudio? ¿Qué es lo que colocan? ¿Cuál es su justificación? ¿No? Porque uno pensaría, no, claro, si el paciente no siente bien los piecitos, tiene daño en la retina, bueno, tal vez por ahí daño en el riñón, se va a caer más, pues, ¿no? Y se va a fracturar más.
Pero lo que habían comentado en ese estudio mismo es de que ellos no habían captado muy bien la parte de neuropatía. Así que no habían hecho evaluaciones especiales como tal, no solamente la parte de sensibilidad, o sea, si le habían preguntado al paciente si tenía dolor o no, una hiperalgesia o parestesias, más no un examen físico como tal, por eso es que le salió estas dos complicaciones microvasculares que estaban asociadas. Pero igual, dos a más, ya estamos pensando que es un alto riesgo de fracturas, tanto de cadera como las mayores, ¿no? Vértebras, hombrito, radio. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué en el diabético, qué es lo que pasa, no? ¿Por qué en el diabético se fractura tanto? ¿Es solamente por la caída? Significa que si yo le pongo tal vez, no sé, un andador que esté, algo que lo rodee, me salvo de eso. En realidad, algo que no se ve o no se, recién en los últimos años le está dando más importancia, es algo que se llama microarquitectura ósea. Hay algo que nosotros no podemos ver con la densitometría. La densitometría nos da una apariencia como que general, la densidad mineral, pero puede haber buena densidad, pero si ese hueso no está bien conformado, va a ser igual frágil. Entonces es como el diamante, el granito, o sea, el grafito, igual siguen siendo partículas de carbono, pero es la estructura la que nos da la dureza. Entonces en el diabético es esa estructura la que está alterada. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, en general, la hiperglicemia va a proporcionar o va a condicionar a más riesgo de radicales libres o de H. Esto va a reducir el telopéptido C y la actividad del osteoclasto. Entonces, el osteoclasto por lo general siempre debe ser activo para remodelar. Pero si el osteoclasto no está activo, el hueso se vuelve adinámico, que es algo clásico en los pacientes diabéticos. Es un hueso que no se renueva, entonces por lo tanto la estructura no es tan buena. Es como en las paredes de adobe que uno le pone encima algo para que se vea bonito y lo pinto otra vez, pero no estoy fortificando la pared igual se va a caer y se va a caer más pesada, ¿no? Es algo así lo que ocurre. El osteoclasto está medio inmovilizado por el tema de los SAGEs. ¿Y cómo lo podemos evaluar en sangre? Bueno, no es muy común pedirlo, tal vez en pacientes que tengan osteoporosis, si lo pedimos, es la medición del telopéptido C, que es este CTX, que a veces lo vemos sobre todo cuando estamos dando ácido solendrónico ya para ver cómo nos va, pero en general esto en pacientes diabéticos está reducido. La esclerostina también se aumenta y también puede haber una disfunción osteoblástica. Y acá los que les comentaba, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto? Porque van a haber ciertos medicamentos que interactúan aún más o que pueden causar aún mayor daño, ¿no? Como las tirzolidine-diones, ¿no? La pioglitazona, rosiglitazona, entre otras. Todo esto va a disminuir la calidad del hueso y obviamente va a aumentar el riesgo de fractura. Ahora, si un paciente se me fracturó, de por sí ser diabético, ¿qué condiciona? Una, que haya mayor complicación post cirugía por hiperglicemia, que más infección de la herida, que va a estar más tiempo echadito. Esa es una. Otra, por haber la misma hiperglicemia condiciona más inflamación, mayor aparición o mayor nivel sérico de factor de necrosis tumoral alfa. Esto condiciona a menor recambio óseo, como la misma microvasculatura del huesito está afectado, va a haber disminución de suplementos del aporte de oxígeno, de nutrientes y también de progenitores óseos. Todo esto va a llevar a que el hueso no se sane correctamente. Y esto lo podemos ver. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, se golpearon, se cayeron, se fracturaron clavícula y demoran un montón en que se consolide esa fractura. Y para colmo, cuando se consolida mal. Y esto imagino que también lo habrán visto en consultorio, no llegan pacientes y dicen, doctora, pero no me sana esto de la fractura, al contrario, me duele y me están citando cada 6 semanas con el traumatólogo que dice que todavía no forma callo. Es por estos motivos. También recordemos que en sí el osteoblasto es una célula que viene de los progenitores, ¿no? Así que debe diferenciarse bien una célula mesenquimal para transformarse en osteoblasto o en osteoclasto, de acuerdo a lo que se refiera, a lo que se requiera, perdón. Si es que no hay una buena diferenciación, tampoco va a haber una buena cicatrización o una buena reparación de la fractura. Entonces, todas estas cosas están alteradas en el paciente diabético. Y como les digo, no es algo como es microarquitectura ósea, no es algo que podemos valorar con una densidad mineral ósea. Recién esto se podría valorar, hay algo que se llama una tomografía computarizada de microarquitectura.
que ahí es donde recién se han dado cuenta que el hueso del diabético no es igual al hueso normal. Y acá les traigo una imagen, ¿no? ¿Cómo se ve supuestamente en la patología, ¿no? Esta es un corte de hueso y miren, cuando hay una fractura, todos estos son las células óseas, las que se están formando, diferenciando. En el del diabético, ven, no hay tanta celularidad y hay al contrario bastante depósito graso. Significa que no hay adecuada diferenciación. Las células mesenquimales están frente a la fractura y en vez de formarse o diferenciarse osteoblastos, se diferencian hacia adipocitos. ¿Y el adipocito qué va a hacer en la fractura? No va a hacer nada, al contrario. Está ocupando espacio y no deja que se fracture, que se consolide bien el hueso. Por ahí, mayor riesgo de disminución o de falla de la consolidación de la fractura. Como les había comentado, todo esto es una alteración de la microarquitectura ósea. Y esto, como digo, no lo podemos ver con densitometría, es algo muy generalizado. Por lo tanto, no sé si alguno de ustedes utilizó el FRAX alguna vez. ¿Saben qué es FRAX? El FRAX es un score, es una herramienta para evaluar riesgos de fractura mayor y de fractura de cadera. Fractura mayor involucra ahí fractura vertebral también. Y ahí nos piden ciertas cositas. Lo puedes hacer con densitometría o sin densitometría. Yo les aconsejo que en su celular pongan ahí Frax y les sale calculadora Frax. Y ahí uno va ingresando datitos, ¿no? Si es hombre, si es mujer, su edad, su densitometría, si tiene artritis de reumatoide, si no tiene, si fuma, un montón de cositas. El Frax nos ayuda un montón para con otro tipo de enfermedades, pero para diabetes no nos ayuda mucho, así que es una herramienta validada, pero tenemos que tener ciertos artilugios para hacerla funcionar con un paciente diabético. Y ahorita les voy a explicar eso. Uy. Entonces, en la densitometría ósea ya hemos dicho que tal vez no veamos tantos cambios, pero sí se ha visto que los pacientes con diabetes mellitus tienen 5 a 10% más densitometría densidad mineral ósea que pacientes sin diabetes, a pesar de reducción de fuerza ósea y de la pérdida ósea acelerada. Por lo que les comenté, el osteoclasto, que es el encargado de remodelar el hueso, está quieto, ¿no? No hace nada, no remodela, el hueso se va poniendo como que encima, pero al final se vuelve más frágil. Por tanto, lo que nos recomienda, este es de LADA, nos recomienda que para cuando uno le saca una densitometría ósea de casualidad, por error, al paciente diabético, porque tal vez no lo pasaron por alto, si tal vez nos sale un -1.5 de T-score, calificarlo como un -2. Si nos sale un -2, calificarlo como un -2.5. Entonces, un T-score menor de -2 debe interpretarse como un equivalente a -2.5. Este asunto del T-score, C-T-score, recuerden, no sé si tal vez alguna vez lo han utilizado, pero para mencionarles brevemente, en el huesito, si es que alguno por ahí ha visto una densitometría de sí mismo, de su mamá, de su tía, alguien, se han dado cuenta que dice T-score y Z-score. El T significa una comparación con una persona de su mismo sexo que está en su pico de masa ósea. Por ejemplo, en mujeres es en comparación de un grupo de mujeres de 25 a 30 años que es donde uno agarra mayor masa ósea. Y el Z es en comparación de su misma edad. Entonces, en general, para el diagnóstico de osteoporosis, osteopenia, no lo hacemos por el T-score. Ah, ya, de ahí nos dice esta, ya de aquí vamos a responder esa preguntita. Entonces se debe realizar un ajuste del T-score de -0.5. Si nos sale -2, -2.5, -2.5 y eso es osteoporosis. Menor a -1, osteopenia. Si utilizamos el FRAX, podemos calificarlo así como si el paciente tuviera artritis reumatoide, tal cual, no diabetes. Como ahí nos dice artritis reumatoide, presionamos eso, porque no hay un icono aparte o un ítem aparte que nos diga si es diabético o no. O si no, se puede aumentar la edad de 10 años. Por lo tanto, si hemos dicho que le debemos quitar -0.5, un T-score menor a -2, deberíamos ya empezar la terapia, sea con bisfosfonatos o denosumab. Y cuidadito con los fármacos hipoglicemiantes, tiazolidindionas o inhibidores SGLT2, porque se avisa sobre todo para canaglifosina, que puede haber un mayor riesgo de fracturas. Nos hacen una pregunta por acá. Gilda María, bueno, nos dice, buenas tardes, ¿está validado el uso de beta-hidroximetilbutirato de calcio, magnesio y vitamina D3 como suplemento dietario de ser así? ¿En qué población y con qué
como es recomendable. Bien, para el tema de osteopenia se podría utilizar calcio, vitamina D, pero debemos pedirle un basal. Ya no hay que darle buenas a primeras porque a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces podemos tener una osteoporosis que estén cubriendo o que sea el primer indicio de otra enfermedad endocrina, puede ser un hiperparatiroidismo, que tal vez curse con calcio alto y le estamos dando parte más calcio. El tema de la vitamina D, salen varias recomendaciones, la verdad, primero decían suplementar a todos, no dicen suplementar a nadie, pero en general sí es recomendable suplementar. Pero cuando haya deficiencia o insuficiencia de vitamina D, un nivel de vitamina D normal es de 30 a 60. Si estamos menor a esto, ya sea en rango de insuficiencia, que es de 20 a 30, o de deficiencia menos de 20, ahí se debería suplementar. Las dosis ahí son 5.000 diario por un mes o aproximadamente 200.000 por mes. Y del calcio igual. No recomiendo así darles de buenas a primeras calcio, eso porque a veces también estamos generando más cálculos. La vitamina D como potencia la absorción de calcio puede aumentar eso. Ya entonces por ahí siempre con cuidado, si tenemos ya una alterada la densitometría ósea, pedirle más evaluaciones, ¿no? Cómo está su excreción de calcio, cómo está su paratormona, cómo está su calcio sérico, su fósforo y su vitamina D, para ver qué es lo que nos falta. Y si ya encontramos que es menos de menos 2, podemos empezar solendrónico, alendronato, pamidronato, ivandronato. Y si tenemos falla renal, el denosumab es una muy buena opción. Entonces, esto con respecto a la densitometría ósea. Otra cosa interesante que a veces también nos olvidamos es el tema del cáncer. Como les digo, a veces uno dice diabetes, infarto, derrame, pie diabético, pero nos olvidamos del hueso, nos olvidamos del cáncer, nos olvidamos de las vacunas. De por sí, el cáncer está asociado con incremento, perdón, la diabetes está asociada con riesgo de cáncer, de varios tipos. Entonces, generalmente los más asociados es hígado, páncreas, endometrio, colon, recto, mama y vejiga, que son los más asociados también al tema del exceso de peso, ¿no? Más o menos son 13 tipos de cáncer asociados al tema de diabetes y obesidad. ¿Por qué hay riesgo? ¿Por qué debemos estudiar esto también? Bueno, de por sí la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, esas cosas como son netamente inflamatorias, condicionan a que haya un aumento más de riesgo de cáncer. Y otra cosa más, eh, no sé si han escuchado del efecto Warburg. ¿Warburg? ¿Qué significa esto? Las células de cáncer o células que tengan metabolismo muy rápido prefieren hacer una degradación rápida de glucosa hasta ácido láctico, en vez de hacer la vía de la fosforilación oxidativa. Mientras más glucosa le estamos dando, más estamos aumentando esto, más aumentamos el metabolismo de esas células que justo prefieren el metabolismo más rápido, que es el tema de la acidosis como tal. ¿Y por qué debemos descartar un paciente con cáncer que haya diabetes? Porque van a haber ciertos tipos de tumores que van a encubrir un cáncer, por ejemplo, el tema de cáncer de páncreas, que a veces decimos, el paciente no tiene ningún antecedente de diabetes, pero mire, está adelgazando, se ha puesto un poquito amarillito y sus glucosas están volando. Entonces, por ahí hay que pensar en eso también. La quimioterapia a veces también puede condicionar a la aparición de diabetes y de otras enfermedades endocrinas más. Los glucocorticoides que se utilizan, tipo linfoma, leucemias, dexametasona, que le meten 40 miligramos, 10 ampollas, esas cosas, hacen volar la glucosa. Depende que no tenían diabetes, pero por corticoides lo hacen, ¿no? Y también ahora que hay tantas terapias nuevas con inmunomoduladores, ¿no? Con inmunoreguladores, que varios de ellos pueden, como estamos activando una vía autoinmune, pueden desarrollar diabetes como una diabetes autoinmune como tal, o también trastornos tiroideos. Entonces, por ahí siempre hay que averiguar, tanto el paciente diabético, su riesgo de cáncer, como el paciente con cáncer, siempre estar descartando el tema de la diabetes. En cuanto a diabetes atípica, como les había comentado, no delgadez, si no hay historia familiar, si una persona de mediana edad, sospechar un adenocarcinoma pancreático, ¿no? Que a veces puede aparecer así. Mm. Corticoides en gotas,
Bueno, el tema de corticoides la verdad no he escuchado mucho en gotas, pero de parte de la cantidad que se tiene, que se aplique, ¿no? Hay niños que toman hidrocortisona por temas netamente de insuficiencia renal, ¿no? En jarabe o en pastillas. Pero siempre hay que anotar más o menos qué corticoides están utilizando. Les ponen, usa corticoides, ya, pero qué corticoide, qué dosis, qué tan frecuente, ¿no? Esas cositas siempre hay que valorarlas. Y ese también es otro estudio eh, epidemiológico de cáncer, ¿no? Acerca del tema de diabetes y cáncer. Pacientes diabéticos, cuáles más eran, cuáles tenían más riesgo de diabéticos que tengan más riesgo de cáncer o cuáles se asociaron. Entonces, acá son pacientes, incidencia de cáncer de próstata, 135.000 pacientes, 207.000, sabemos que son estudios epidemiológicos bastante grandes. ¿Y cuántos de ellos eran diabéticos? De acá los que nos llaman la atención, mama. Bueno, primero los que no abarcan el uno, ¿no? Lo que habíamos comentado. No abarcan el uno para que sea significativo. Por acá se van un montón. Los que no abarcan el uno, por ahí está mama, colorectal, cáncer de colon, endometrio. Este es carcinoma, carcinoma hepático. Entonces, estos sí están bastante asociados al tema de diabetes, ya en estudios bastante grandes. Sobre todo el tema, lo que siempre con la pregunta de residenta, ¿no? Mujer nulípara, obesa, con diabetes, que tenga sangrado excesivo menstrual, hay que descartar una neoplasia, endometrio, porque es más frecuente en este grupo etario y la diabetes es un gran factor de riesgo. Entonces, siempre hay que preguntar eso, ¿no? Preguntamos las reglas, cómo es la regla, si ha habido algún sangrado anómalo, si antecedente familiar de cáncer de colon, si antecedente de cáncer hepático en la familia también, si han sido tomadores, si antes tenían hábito o eran alcohólicos o no, cómo son las deposiciones, también dicen, heces acintadas, son estreñidos, ha habido cambio en la coloración de las heces. También sería bueno, ¿no? Que les hagan siempre sus exámenes de despistaje y empezar también, ¿no? Si ya tiene tal vez 50 años, que le hagan su endoscopía, su colonoscopía. En mujeres, la mamografía. Si es que por ahí no sale la ecografía mamaria, su papá Nicolau, su evaluación ginecológica. Entonces son cosas que a veces no, como podemos decir, no, pero no es mi campo, ¿no? Pero igual hay que recomendar por lo que sabemos, ¿no? Porque la diabetes conlleva ahí un mayor riesgo de cáncer, ¿no? Entonces siempre hay que notificar al paciente, hay que informarle, ¿no? ¿Sabes qué? La diabetes se asocia a más tipos de cáncer, tenías que hacer tus chequeos de rutina. Mama, Papa Nicolau, colonoscopía. Próstata se salvaron, pero igual le piden igual a los varones el tema de próstata, ¿ya? Y ahora otra cosa, eso es con respecto al tema del cáncer. Otra cosa que también a veces pasamos por alto es el tema del cuidado dental. Entonces, de por sí, ¿qué es lo que se ha visto? La hiperglicemia, o sea, el azúcar alta puede causar muchos síntomas orales, como la sequedad de boca, que varios pacientes te dicen, doctora, mi boca siempre está seca, la caries dental que también puede haber, la enfermedad periodontal y también gingivitis, periodontitis que pueden llevar a la pérdida dentaria. Incluso en algunos casos, acá no le he puesto, pero pueden haber alteraciones del gusto. Y ahora las dicen, doctora, pero yo no siento lo mismo ya, o sea, no siento bien la comida. Puede ser esa la misma hiperglicemia que causa estos cambios. Y otra cosa más, porque es importante decirle al paciente, verle cómo están los dientecitos, porque la pérdida de dientes puede contribuir a que el paciente no esté comiendo bien. O que solamente esté comiendo la clásica, no, doctora, me han sacado el diente, no tengo diente de este lado, así que solamente estoy tomando licuaditos. Toma su juguito, toma por ahí su néctar de frutas, solamente el caldito, sin pollito, sin proteína, sin nada. Vemos y me dicen, no entiendo por qué, pero mi glucosa está alta, pero se está adelgazando. Entonces, por eso, porque no estamos viendo bien cómo está alimentándose el paciente. Y también me preguntan sobre el test de hidrógeno, metano y dióxido de carbono como parte del enfoque de estudiar disbiosis intestinal a nivel del intestino y colon, técnicas prácticas. Para el tema de disbiosis intestinal, la verdad es que no hay alguno que nos diga, sí, ese es el test correcto para hacerlo, esto es lo que nos recomienda tal guía o no.
pero sí podemos ver acerca de la sintomatología. Eso sí lo podemos comentar un poquito al final, sobre todo el tema de la microbiota, que tal vez no lo vamos a tocar mucho en esta exposición, pero sí podemos conversar al final porque es un tema bastante interesante también. Entonces, seguimos con el tema de los dientes. Ah, y también algo importante que a veces no lo tenemos en cuenta, pero ya hay estudios grandes, no sé si alguno de ustedes ha escuchado este tema de la enfermedad periodontal y el riesgo cardiovascular. Se asocia bastante, incluso la guía, la ADA lo recomienda, pero sí por poquitos, por así decirlo, es recomendable que el paciente acuda al dentista una vez al año, ¿no? Pero la guía canadiense y sobre todo la guía NICE, la de Inglaterra, hacen bastante énfasis en el tema del odontólogo, del cuidado dental, porque hay bastante asociación entre periodontitis, o sea, enfermedad periodontal, y riesgo cardíaco. Mencionan porque es la inflamación, porque a veces incluso hasta puede estar asociado a, a infartos. Y ese es algo más o menos de lo que les voy a hablar acá. Ese es acerca justo de la enfermedad periodontal y el riesgo cardiovascular, para que digan, no, estoy inventando, no. Entonces, con respecto, por ejemplo, acá no me gusta. En este estudio de acá, si estaba asociado o no para enfermedad eh, coronaria, para stroke, o sea, para enfermedad cerebrovascular y también para disfunción miocárdica e infarto al miocardio. Todos han salido positivos. Incluso para el tema, en este estudio de Fagundes, tema de stroke y de stroke isquémico, alta asociación entre el tema periodontal y estas enfermedades coronarias. O sea, más está asociado a enfermedades coronarias como tal, enfermedades ateroscleróticas. ¿Y qué otra condición es totalmente aterosclerótica? La diabetes. Así que si estamos combinando diabetes, enfermedad periodontal, estamos aumentando un riesgo grande. Miren, de 2,31 más la diabetes que asumamos un 1,5 por lo menos, estamos hablando de un riesgo por lo menos de 3,8. Un riesgo bien, bien grande y este es el riesgo relativo, ni siquiera es odds ratio. Incluso acá también lo asocian, el PAD es enfermedad periférica. O sea, el tema de los miembros inferiores, de que no hay buena circulación en las piernas, 1,6 de odds ratio. El ID es de ambos, tanto superiores como inferiores, ambos miembros. Entonces, es netamente aterosclerótico y la enfermedad periodontal. Sí o sí hay que preguntarle, sí o sí que el paciente se cure eso porque es algo remediable. O sea, le pueden sacar las piezas que están mal, puede tomar antibiótico-terapia para curar todo el tema dental. Ahí también viene el tema de la microbiota. Estamos a veces alterando tanto la microbiota oral por todos los alimentos que estamos consumiendo que inflaman totalmente el cuerpo. El tema de la microbiota, el microbioma, eso es netamente por inflamación. Y la inflamación condiciona mayor células, leucocitos, mayores células espumosas, mayor formación de placa aterosclerótica. Otro tema, uy, empezaron a sonar esto. Otro tema que a veces no preguntamos es el tema de la disfunción sexual, ya sea porque nos da vergüenza, porque el paciente no nos cuenta, pero sí hay que preguntar bien porque es una esfera que está disminuida y que afecta la calidad de vida. Entonces, en varones, preguntar siempre por disminución de libido, disfunción eréctil y para preguntar si están presentes o no, y solicitar nivel de testosterona en la mañana. Por lo general, tanto para paciente diabético como no diabético, un tercio de las disfunciones sexuales en varones son debidas o son no orgánicas, son netamente por estrés, emocionales, entre otras, pero siempre hay que descartar la causa orgánica. Igualmente en diabéticos, siempre hay que descartar que no haya ningún desbalance en la testosterona. De todos, en varones, generalmente, no sé si alguna vez han preguntado, pero en general en pacientes diabéticos te dicen, yo sí tengo deseo sexual, pero ya al momento de llegar, no funciona, ¿no? Hay disfunción eréctil como tal, más o menos en casi la mitad de los pacientes, o sea, no es algo raro, es algo bastante frecuente. Y a veces, bueno, ¿esto por qué puede pasar? Porque la microvasculatura ya se está dañando. Recordemos que el tejido o el pene como tal es un tejido abundantemente inervado e irrigado. Si se daña la microvasculatura, si se daña eh, los nervios más chiquititos, así como se dañan del pie, también se van a dañar de la región peneana, ¿no?
Entonces, puede haber como parte de una neuropatía como tal el tema de la disfunción eréctil y también por la parte de la microvasculatura. Pacientes que fuman, que tienen grandes lípidos volando, es más común que ocurra eso. Entonces, hay que preguntarle por qué, porque también es parte de su vida, ¿no? Y acá que podemos utilizar como gran parte de estos pacientes por microvasculatura, los niveles de la fosfodiesterasa nos pueden ayudar, pero incluso sí se ha visto, hay estudios que comparan, ¿no? Darle sildenafil a paciente con diabetes y sin diabetes. Paciente con diabetes no responde tanto. Entonces también hay que decirle eso, no hay que tener completamente esperanza en la pastillita azul porque a veces tampoco no pueda funcionar por el tema de que hay una deficiencia en la microvasculatura. Y en mujeres ocurre esto, también ocurre. Tanto en pacientes mujeres diabéticas tipo 1, tipo 2, también. Ahora, no hay de esto como que una causa más, no hay como un tratamiento, lastimosamente, pero sí un mayor riesgo y siempre hay que preguntarlo, ¿no? Tal vez a veces acá se puede asociar la dispareunia, que también puede deberse, ¿por qué? Porque paciente con diabetes, paciente diabética, puede tener más glucosuria y eso puede condicionar a más candidiasis que pueden llevar a una resequedad mayor vaginal y eso también puede asociarse a dispareunia y por lo tanto por el mismo dolor la mujer a veces no quiere tener relaciones sexuales, una disminución de la libido también. ¿Me comentó algo? Bien. Otra cosita importante es la enfermedad hepática. Eso sí es más común, ¿no? No es algo como que, tan rebuscado que voy a estar preguntando el tema del cáncer del hueso. La enfermedad hepática sí lo vemos por el tema del hígado graso, ¿no? Entonces siempre se debe tamizar a pacientes con diabetes o prediabetes o con obesidad, ¿no? Ideal, acá se recomienda que utilicen el FIB-4, que es el que está validado. El FIB-4 lo encuentran también en su celular, en MDCalc, en la computadora. ¿Qué necesitan para eso? Su perfil transaminasas, TGO, TGP, la edad del paciente y las plaquetas. Y les va a salir un valor, ¿no? Incluso ahora te ponen así, ¿no? FIB-4 y te sale, ¿no? En el MDCalc, te sale FIB-4 1.1 y abajito te sale, no es necesario más investigaciones. Y después pones otro valor, te sale FIB 1.7, es necesario más investigaciones. Entonces, el punto de corte es 1.3. Más de 1.3 te va a salir, requiere investigación adicional, que es una estratificación adicional para medir rigidez hepática, idealmente una elastografía. Ahí lo podemos enviar al gastro para que le haga la elastografía. Recordemos que la enfermedad hepática metabólica está en más del 70% de los pacientes con diabetes. Y el objetivo de identificar esta enfermedad metabólica asociada a el hígado es prevenir la cirrosis, los trasplantes hepáticos, el hepatocarcinoma y todas las causas de muerte asociadas. Por lo general, les pongo acá el punto de corte porque a veces en laboratorio nos sale como que 40, hasta 43 como normal, ¿no? Pero en general para varones de 29 a 33 y de 19 a 25 para mujeres el valor de la TGP. Generalmente, y esto lo sabemos, de que cuando hay un hígado graso, por lo general la que sube más es la TGP que la TGO, pero a veces salen resultados distintos. Yo antes siempre decía, con TGP me guiaba, ¿no? Si estaba muy alta, si se separaba mucho de la TGO, ya, para hígado graso. Pero cuando empecé a utilizar ya como tal el FIB-4, que sí, un par de añitos ya, incluso valores que estaban normales, que yo los veía anteriormente como normal, cuando ya metía los valores me salían como que sí requerían más estudio. Entonces sí le recomiendo utilizar el FIB-4, es súper rápido, donde digo hay páginas, o en su mismo celular, súper bien. Y acá es lo que nos dice este algoritmo clínico acerca de la investigación del hígado graso. Factores de riesgo grandes, diabetes tipo 2, prediabetes, obesidad, con uno o más factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ya sea hipertenso, apnea obstructiva del sueño también lo consideran ahí. Se debe descartar causas secundarias de esteatosis o elevación de la TGP. Hay que preguntar acá al paciente también si estaba consumiendo alguna hierbita, algún tratamiento más, el uso de estatinas que puedan alterar. Si la FIB-4 es menor a 1.3, tranquilo, hay menor riesgo de cirrosis a largo plazo. Si es más de 1.3, acá es donde viene todo. Sí, necesitamos más estudios. Ahí le hacemos la elastografía, que es este LSM. Y en el LSM o hasta en la resonancia hepática te sale un valor siempre de rigidez, que son en kilopascales.
Si sale 8, 7, 6, con tranquilidad. Si sale más de 8, ahí sí que lo vea el gastro para que le hagan un estudio más profundo. Lastimosamente para el tema de la esteatosis hepática asociada a una disfunción metabólica, no hay como que un tratamiento que sea totalmente específico o recomendado o que nos alivie de todo o que sea capaz de retroceder todos los índices de rigidez hepática. Pero sí nos va a ayudar a alertar al paciente, a evitar tal vez consumir ciertos medicamentos y enfocarlos también un poquito mejor en su dieta. Yo siempre le digo a los pacientes que recién vienen a veces por sobrepeso o por obesidad, le digo, la prediabetes, el hígado graso y triglicéridos altos vienen de la manito. Y la dieta en sí, si alguno ha tenido tal vez interés por ella en ver, son casi los mismos parámetros. Bajamos azúcares simples, harinas, aumentamos fibra, aumentamos el ejercicio, va a reducirse bastante el tema de la acidosis hepática, como el tema de los triglicéridos, como el tema de la glucosa, porque todo es en sí por un exceso a veces de insulina en las primeras etapas. Y acá lo que nos dicen, ¿no? En el tema de la farmacoterapia, cuando debemos evaluarlo, la adopción del estilo de vida, que la vamos a tocar de aquí, la pérdida de peso, si es que está indicada, idealmente, el manejo óptimo de la diabetes, si es que ya tiene un paciente diabetes, la reducción de riesgo cardiovascular y si hay necesidad de una cirugía bariátrica, una cirugía metabólica. Farmacoterapia, si es un F0, un F1, si es diabético, podemos preferir un análogo GLP-1 como para asegurarnos para proteger más, o una pioglitazona, un inhibidor GLT2, que se ha visto que pueden reducir un poco los índices del hígado graso. Si solamente estamos con una esteatohepatitis, no es el tratamiento indicado, ¿no? Si es un más F2, F3 o cirrosis por ahí, en F2, F3, indicadísimo los GLP-1, que la vamos a hablar más adelante, pero en la otra charla, pero son los famosísimos Saxenda, Victoza que están por invadiendo redes sociales. El resmetirom que no muestra, tiene muy buenos estudios, pero no es al 100% como que reduzca todos los índices de rigidez hepática. Si tenemos ya una cirrosis compensada, una cirrosis descompensada, ahí cambia toda nuestra estrategia. Ese es más o menos como un alcance. Algún alcance cerca del tema de la esteatosis hepática que también debemos averiguar. Entonces, bien. Creo que eso. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado de la evaluación integral. ¿Hasta ahí alguna pregunta nuevamente? Algo, lo de la microbiota lo vamos a dejar para el final porque ahí sí me quiero expandir un poquito más. Antes de irnos al break. Ya, bueno, nos está preguntando un poquito más de tratamiento en el tema de síntomas neuropáticos en pacientes con poca respuesta a gabapentina. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis recomendable para inicio y mantenimiento y recomendación del uso óptico? La gabapentina en realidad se puede utilizar, podemos empezar con 300, recordar siempre que da somnolencia, y podemos llegar hasta más o menos 2.500, 2.400 de gabapentina al día, que son 7, 8 pastillas. El ácido tióctico, el ácido alfa-lipoico, como suplemento, sobre todo el ácido alfa-lipoico tiene un poquito más de estudio, lo podemos empezar con 300. Y el ácido tióctico, sobre todo en pacientes que tal vez recién estén empezando la neuropatía, tenemos mejores resultados, y lo podemos adicionar a la gabapentina sin ningún problema. Ácido tióctico viene de 600 miligramos y se da una vez al día. Bien, ¿alguna otra preguntita más por ahí? Ya, esta de pacientes obesos con artrosis, ¿qué secuencia y tipo de ejercicios aeróbicos te recomendaría en la siguiente? Porque la que viene de aquí es netamente estilos de vida, actividad física, eh, alguito de cronomedicina. Así que esa es una pregunta que dejamos también para la segunda parte. Entonces, bien, son las 4:23. Hasta las 4:33, un break, caminen, tomen alguito, hacemos nuestra pausa activa que siempre es necesaria y regresamos para continuar un poco el caso y ya para la segunda parte de la expo. ¿Está bien? Hasta las 4:33 entonces, por acá.
Mm, Bien, listo, vamos regresando ya, vamos retomando nuevamente. Ya creo que nos hemos estirado un ratito.
Uy. Bien, entonces vamos retomando un poquito lo que estábamos hablando y hemos comentado, bueno, les había comentado que esta primera parte era netamente para ver una apreciación más íntegra, más especial del paciente diabético, de cómo abordarlo, qué cositas más preguntarle aparte de las clásicas. Y ahora vamos a tratar ya con cambio de estilo de vida, que era la primera parte del tratamiento, ¿no? Vamos a retomar el caso clínico. Recordemos, era una mujer de 47 años con antecedente de asma, presión alta, que le habíamos pedido sus exámenes porque ya la paciente había venido por aumento de peso. Usuaria de corticoides, vamos chequeando. ¿Qué encontramos? Le pedimos dos muestras de glucosa basal, 135 una, 130 la otra, una hemoglobina glicosilada de 7%, un laboratorio validado. Eh, Damos el diagnóstico de diabetes ya, ¿no? Tenemos dos valores más en ayunas más de 125 y una glicosilada más de 6,5. Y con eso confirmamos el diagnóstico de diabetes. Escuchen, allá, no se me ve bien. ¿Se acuerdan que la paciente consumía prednisona 50 miligramos día? Uy, voy a entrar. Y yo dije, tal vez la paciente vaya a estar haciendo una insuficiencia adrenal. Y le pedimos el cortisol AM. El cortisol AM nos sirve para descartar el tema de insuficiencia adrenal. Y efectivamente un valor menor a 5 lo confirma. 3,18 le pido una segunda muestra, salió en 4,1, confirmaba. Potasio en 4, estaba bien, no había alteración de electrolitos. Sodio 138, bien. Le pedí sus transaminasas hepáticas, TGP en 49, TGO en 29, plaquetas 200.000. Le saqué el FIB4, que habíamos hablado, paciente con obesidad, factor de riesgo. Le salió 1,98. ¿Recuerdan cuál era el punto de corte? No me acuerdo. Era 1,3. Entonces, por ahí notamos que teníamos que enviar por ahí a gasto. 1,3, 1,3, recuerden. Y le saqué igual su NAFLD score, 1,31. Un F3, F4, teníamos que mandarla a gastro, investigar todo el tema hepático. Triglicéridos, más o menos lo que nos suponíamos, ¿no? Como les había comentado, la hiperglicemia, triglicéridos, la hipertrigliceridemia, hígado graso, vienen de la manito. Triglicéridos 191, un colesterol total 180, colesterol bueno en 45, una mujer, y acá también es otra cosa. Ahí está, no se me ve. Mujer joven, no en menopausia, con un colesterol HDL en 45, está un poquito bajo, ¿no? Uno esperaría valores más altos. Le pedí igual el tema de hormonas tiroideas para descartar algún tipo de hipotiroidismo, trastorno tiroideo. TSH 2,35, T4 libre 1,01. Entonces, hasta acá que hemos quedado de mi paciente. Le di el diagnóstico de diabetes. Entonces, teníamos una obesidad mórbida, una obesidad grado 3, con complicaciones mecánicas, creo que para acá le he puesto ya, porque tenía el tema de la gonalgia, de la gonartrosis, con complicaciones metabólicas también, porque tenemos ya una diabetes tipo 2 o de secundaria corticoides, probablemente también podría ser una esteatosis hepática y una hipertrigliceridemia. Uno puede clasificar la obesidad, si bien la clasificamos por IMC. A propósito de esto, veo también el área de obesidad, en donde trabajo, así que estoy un poquito más, tal vez todo lo veo para ese lado en algunas cosas, pero lo podemos clasificar en una clasificación de Edmonton, que es para ver la severidad o cómo afecta la obesidad a la calidad de vida. Si es una obesidad con complicaciones mecánicas, metabólicas, estamos hablando de un estadio 3 más o menos. Son 4 estadios. El 4 ya es terminal, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca marcada, con hipertensión arterial que no se modula.
o con síntomas depresivos, porque evalúa tanto la parte metabólica, la parte cardíaca y la parte psicológica y la parte funcional. Entonces tenemos un Edmonton grado 3, eh, diabetes ya, hipertensión ya, esteatosis hepática ya, dislipidemia ya y su insuficiencia adrenal. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con la paciente? ¿Algo más que les gustaría saber? ¿Algún aporte más al diagnóstico por ahí? ¿Algo más que por ahí nos hubiera faltado de lo que hemos revisado ahorita? Recordemos que la paciente ya tiene diabetes, algo que nos haya faltado respecto a lo que hemos revisado. Probablemente nos faltó ver los dientes, ¿no? También. Y en esta paciente es premenopáusica. Cuando le hacemos la densitometría, tal vez utilizaríamos ya no un T-score, porque en el T-score lo utilizamos en medida postmenopáusica, sino tal vez un score Z, o sea, en comparación de mujeres de su grupo etario, ¿no? Y claro, el grado de sarcopenia. Eso es algo importante, el análisis corporal. ¿Cuánto de masa muscular tiene? ¿Cuánto de masa grasa tiene? Es importante, bueno, no lo tengo acá, pero es importante siempre en un paciente que viene por pérdida de peso, con deseos de ganar peso. Ideal es que el paciente preserve su masa muscular o que incluso aumente su masa muscular y solamente pierda masa grasa. Hay un concepto ahora, nos estamos saltando el tema y lo retomamos. Hay un concepto ahora que se llama obesidad sarcopénica o sarcoobesidad, ¿no? Obesidad sarcopénica. Pacientes muy gorditos con una masa muscular mínima tienen peores pronósticos. Están tan inflamados, no tienen, el músculo nos da potencia antiinflamatoria también. De ahí que el ejercicio es fundamental. Pero nos da una potencia antiinflamatoria, nos sirve de reserva también de nutrientes, en el caso de pasamos una condición crítica. Entonces, estos pacientes con obesidad sarcopénica son los que tienen peor desenlace, incluso que lo que clasificamos como un obeso metabólicamente sano o un obeso con buena masa muscular, se defiende mejor, puede ir incluso mejor outcome clínico o cardiovascular que un paciente normal que tenga poca masa muscular, ¿no? Es bien importante este grado de la masa muscular. Muy bien. Muy buen aporte. Entonces, continuemos por acá. Vamos a seguir avanzando con este casito. Y ahorita nos centramos en el tema de modificación de estilo de vida. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que decimos de modificación de estilo de vida? ¿Por qué hablamos tanto de esto? Porque siempre lo recomendamos. En sí, la modificación de estilo de vida se refiere a construir comportamientos saludables y mantener la salud mental. Y estos van a ser fundamentales para el logro de los objetivos de la diabetes y maximizar la calidad de vida. Entonces, esto probablemente sea de las cosas más difíciles de cumplir, más difíciles de adherirse. Pero una vez que el paciente se adhiere, que es continuo, es lo que mejor resultado le va a dar. Lograr que su paciente, que tal vez siempre ha sido sedentario, empiece a caminar un poquito, que se ejercite, es un tremendo logro y es algo que de verdad uno debe felicitar. O sea, cuando el paciente logra, hay que incentivar también, ¿no? Cuando el paciente a veces te dice, doctora, sabe que he empezado a caminar un poquito más, me he metido al gimnasio, salgo a pasear a mi perrito, ya corro un poquito, estoy alzando pesitas en mi casa. Y yo particularmente los felicito porque sé que es algo duro de empezar a hacer. Incluso es difícil que hasta nosotros mismos lo hagamos algunas veces. Así que son cosas que hay que felicitar y que hay que estimular a que continúen, ¿no? Y uno tiene que decirle al paciente más o menos lo que tiene que hacer, cómo instruirlo. Entonces, para cumplir estos objetivos es necesario la educación sobre el automanejo de la diabetes, ¿no? Paciente cuándo se va a controlar, cómo se va a controlar, si tal vez tiene algún uso de insulina, de sulfonilurias, medicamentos que condicionan hipoglicemia, cómo reconocer la hipoglicemia, qué hacer cuando tenga la hipoglicemia, la terapia médica nutricional, cómo alimentarse. Hay pacientes en los que les ha pasado que desde que le diagnostican diabetes, como que llegan a consulta 180, a la siguiente consulta llegan 120 y llegan 6 kilos menos. Dice, tanto ha sido, y es que el paciente por miedo del diagnóstico ha dejado de comer todo, se está desnutriendo, se llegan más cansados, apagados, sin comer nada.
solamente por el tema del miedo. Entonces la idea es de que el paciente se nutra, ¿no? Hay que decirle, no es de que tú vayas a hacer dieta, esta es tu nueva forma de comer. Esto ya no es tu dieta, es tu nueva forma de vida. La actividad física, la adecuada calidad de sueño, insistir en el tema del tabaco y del cuidado psicosocial. Ideal siempre sería que todos los pacientes nos hicieran caso, ¿no? Que dijéramos, ya sabe qué, señor, usted que siempre fumaba 2 cajetillas diarios, de ahora nada, ¿no? A veces tenemos que pedir, por eso ahí les hablo del tema de multidisciplinario. Es importante pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, si queremos dejar de fumar o algo, hay grupos, considerar a psicología, a psiquiatría, porque hay pacientes que van a requerir tratamiento médico para dejar de fumar. Y también porque eso va a llevar a grandes compulsiones. Ya saben, uno deja un hábito y a veces adopta otro. Y hay pacientes que cuando dejan el tabaco se aferran a la comida y elevan glucosas un montón, empieza a subir un montón el tema del peso y eso también nos lleva a otros riesgos. Por eso siempre viene acompañado, sí pedir ayuda, ¿no? Mandar al paciente a psiquiatría, psicología, nutrición, de ser necesario, medicina física para que nos diga si tal vez sería una restricción del ejercicio. Pero en sí debemos construir comportamientos saludables y mantener la salud mental. Lo de la bioimpedancia nos ayuda bastante. Podemos solicitar la nutrición, que a veces son los que tienen el tema de la balanza, sí. Sobre todo para prevenir esto, ¿no? De que vamos a hablar un poquito más, aunque nutrición no hablamos mucho nosotros. Pero bueno, en sí, en el tema, cuando uno ve el análisis corporal de la bioimpedancia, les va a ser unos porcentajes, ¿no? De grasa, de músculo, de hueso. Entonces, la idea cuando uno pierde peso es de que ideal, mundo ideal, la grasa debe ir bajando en porcentaje y el músculo debería ir subiendo o manteniéndose y la masa ósea debería permanecer inalterada. Entonces, sí nos ayuda. Ahora, no sé si alguno tiene esas balanzas de Xiaomi que nos miden, son como una bioimpedancia media, son aproximaciones, ¿no? Nos pueden ayudar también. Aunque recordemos que esos márgenes de ellos, yo tengo una de Xiaomi, son para pacientes asiáticos, así que su masa ósea es menor, ¿no? Y a todos nos califica como exceso de grasa. Entonces, pero sí es bueno el tema de la bioimpedancia. Entonces, ¿qué debemos hacer como educación en diabetes? Se va a brindar educación acerca del manejo de la diabetes en el diagnóstico. Acá nos ponen este de la ADA, anualmente y cuando no se, o cuando no se cumplan objetivos de tratamiento o haya otros factores interfirientes. Pero en general, el tema de la educación, mientras más seguido lo hagamos, al paciente más se le va a quedar esa idea. En el hospital donde estoy, el personal de enfermería licenciado y las licenciadas hacen charlas de diabetes casi semanalmente. Entonces ahí, semanalmente prácticamente, ahí, aunque sea, como decimos, por repetición, le va a entrar al paciente, no le va, algo se le va a quedar, ¿no? Porque la verdad es de que cuando uno ve al paciente o conversas con él y dices, ¿y cómo te fue? ¿Fuiste a nutrición? Sí. ¿Y qué has comido ayer? Y te dicen, bueno, doctora, su avenita en la noche con mis 2 tostaditas con mantequilla. Me dice, pero eso te recomendó nutrición. No, doctora, pero ay, ya me olvidé ya. Ya me olvidé lo que me había recomendado nutrición. Uno no sabe a veces si lo hacen por negar, porque les da un poquito de culpa, pero mientras más repitamos, algo se les va a ir quedando. Y nos mencionan incluso un temario de educación en diabetes, que debe ser fisiopatología de la diabetes, afrontamiento saludable, alimentación saludable, actividad física, cómo debe ser la toma de medicación, el automonitoreo de la glucosa y la reducción del riesgo de desarrollo de complicaciones. En general, cuando no tenemos tal vez el tema de un educador en diabetes o alguien que nos ayude con el tema de charlas, particularmente lo que hago es, bueno, dar el diagnóstico, explicarle cuáles son sus objetivos de tratamiento, ¿no? Como cuando yo voy a decir, sabes que tú estás bien controlado, qué es lo que yo espero del tratamiento. También le doy algunas indicaciones generales del tema de nutrición, el método del plato, el horario de comidas que debe mantener. Y antes de mandar la nutrición también, y también el tema de la actividad física. Y tal vez en la segunda sesión pueda hablar un poquito durante la consulta de hipoglicemia un ratito,
de alguna complicación más, de cosas que tienen que tener en cuenta. Otra vez en la tercera cita, por el tiempo que a veces es corto, el tema de cuidado de los pies, ¿no? En el cuarto, las visitas obligatorias, que sí o sí tiene que ir una vez al año al oftalmólogo, que sí o sí le vamos a pedir el examen de orina para el microalbuminuria. Entonces pueden tener como que un esquema ya mental de qué hacer con cada paciente diabético, ¿no? Cómo van a ser ordenadas sus consultas, si es que no tienen algún personal de apoyo para el tema de educación en diabetes. Y acá estos son unos estudios acerca de qué tan importante es la educación de la diabetes. Entonces, lo que nos ponen es, si hay un programa estructurado, por ejemplo, en este estudio del 2020, con 15 participantes, poquitos participantes, ¿no? Sí se ha visto de que tener esos programas de educación sí puede estar asociado con mejores estilos de vida en el cuidado personal, pero todavía un efecto como tal de que baja la hemoglobina glicosilada y todo, en algunos estudios no ha habido. Pero sí se ha notado de que hay menor riesgo de hipoglicemias y de que hay mayor adherencia al tratamiento. Igual también acá el efecto de la diabetes, del automonitoreo. Esto lo han hecho también en bastantes países. Veamos. Cómo va a mejorar la calidad de vida también. Entonces, sí es importante educar al paciente, porque, como dicen, nadie cuida lo que no conoce, ¿no? Nadie puede tomar cuidado de algo que no sabe qué es. Que el paciente sepa bien cuál es su diagnóstico, cómo cuidarse sus objetivos nutricionales, sobre todo. Incluso acá es lo que evaluaron, ¿no? Los niveles de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayunas y cómo varían estos. Sí, dice por todo esto. Entonces, por ahí hemos visto que sí, al menos sirven diversos estudios y se ha visto que puede bajar un poco el tema de la hemoglobina glicosilada. En cuanto al tema de estilos de vida, los cambios de estilo de vida en general, la intervención más efectiva y costo efectiva para prevención y tratamiento inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Es gratis, ¿no? Gratis tal vez caminar un poquito más, es gratis dormir mejor y esas cosas nos ayudan bastante. Ahora, sí se ha visto que mientras más, sobre todo en el tema de pacientes con sobrepeso o obesidad, la medida de estilo de vida va a ser más efectiva mientras se incluye una mayor pérdida de peso. Si al menos se pierde el 7% del peso corporal inicial y al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, el tema de la diabetes mellitus se va a controlar mucho mejor. Y eso sí hay cantidad de estudios, les voy a enseñar algunos, los más saltantes, pero antes sí quisiera comentarles de que aún, y esto es para otras enfermedades incluso, de que aún sin pérdida de peso, por ejemplo, para el tema del hígado graso, para el tema de la estenosis hepática, aún sin pérdida de peso, el tema del ejercicio, de realizar los 150 minutos semanales, nos ayuda un montón para bajar el grado de fibrosis hepática. Y siempre te dicen, ¿no? Al menos en las guías del ADA te dicen 150 minutos semanales, repartidos 30 minutos, en días que no se separen más de 2 días, o sea, 5 días a la semana, 30 minutos diarios, por lo menos 3 veces por semana. Pero otra cosita que dice el lado un poco más metida es que te dice, si el paciente tiene alto entrenamiento, tenemos a veces pacientes que son deportistas o han sido deportistas, puede valer solamente hasta 2 veces por semana, pero un ejercicio extenuante. Entonces, estos son estudios, algunos por ahí tal vez han escuchado, pero son como que uno cuando está en residencia de primer año de R1 que ves puro diabetes, generalmente o en tu temario está puro diabetes, como que los top, ¿no? El estudio de Akin, el DPP, bueno. En general, esos estudios que vieron, sobre todo es para el tema de prevención de la diabetes. En sí, la dieta y la actividad física es más potente incluso que el tratamiento farmacológico. En el estudio de aquí, del 97 con China, 577 pacientes, 33% de incidencia de diabetes solamente con dieta, de ejercicio, 47% de la reducción de riesgo, y con dieta y ejercicio, 38%. ¿Por qué no tenemos por qué con dieta y ejercicio bajó menos que con ejercicio solo? Porque no evaluaron muy bien cómo era la composición de la dieta. El FDPS, que es un estudio de Finlandia, 522 pacientes, todos con intolerancia a la glucosa, todos con test alterado de glucosa.
58% de pacientes, solamente con tratamiento dietético y caminatas, la pérdida de peso, que es lo que pasó, y un 58% de reducción de riesgo de diabetes. El DPP, que probablemente es el más conocido, el Diabetes Prevention Program, 3.234 pacientes, 27 centros involucrados, todos con test de tolerancia a la glucosa alterado, y lo que se vio era bien llamativo. Y creo que con este es donde más basan. Lo siguieron por casi 3 años y lo que hicieron, pacientes con intolerancia a la glucosa, ¿no? Con test de tolerancia alterado. Los separaron en 3 grupos. Un grupo que no hizo nada, un grupo que tomó metformina y un grupo que hizo dieta y ejercicio. En dieta era una reducción de 450 a 250 kilocalorías y en ejercicio 150 minutos por semana. ¿Qué se vio? Que el grupo que no hizo nada, más o menos su riesgo de diabetes fue 58%, y hasta 58%. En aquellos que hicieron dieta y ejercicio, su incidencia de diabetes a los 2,8 años bajó a de la mitad, a 25%, si no me falla la memoria. Y de metformina bajaron a 31%. Entonces, más efectivo aún que metformina era la dieta y el ejercicio. Creo que por acá tengo el gráfico. Ajá, ese es el DPP, ya justo. De ahí tenemos un estudio japonés. Generalmente en Japón sí, en Japón hay que tenerlo siempre cuidado con los estudios que uno analiza de Japón, porque ellos su composición corporal es diferente. Sus índices de masa corporal también son diferentes para la raza asiática, en general para los asiáticos. Ellos consideran ya una obesidad a partir de 27, 28 de IMC y un sobrepeso a partir de 23. Y por eso como que ellos van a ver pacientes con sobrepeso y IMC 24 y dicen, ¿qué? ¿Pero cómo, no? Es por eso, tienen otro ranking de dietas. Otro ranking, perdón, de medidas. Igual, para ellos hasta la circunferencia abdominal varía. Este es el de la India, igual 531 pacientes. En todos se ve que el estilo de vida gana incluso la metformina. Entonces, por ahí, y todos vemos caminatas, 4 horas por semana, 150, 30 minutos en un día. Uy. Y este es el DPP, para mí creo que es el más conocido. 1.082 pacientes sin nada, metformina 1.073, estilos de vida 1.079. Más mujeres que varones. eh, de América, indios o afroamericanos, más o menos 25% más o menos, un cuarto de la población. Con historia de diabetes, más o menos más del 65%. Diabetes gestacional, 16%. Otra cosa me había olvidado de mencionarle. En antecedentes, siempre pregunten a la mamá cuánto pesó su hijo más grande o tuvo un hijo mayor de 4 kilos, hubo macrosomía. De una diabetes gestacional o de macrosomía hay mayor riesgo de salir con diabetes a largo plazo. De las diabetes gestacionales, el 33% se quedará con diabetes. Y macrosomía igual condiciona un riesgo mayor. Otra cosa importante que preguntar también me había olvidado. Preguntar a las mujeres si tienen antecedente o diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Eso también es un factor de riesgo para hacer diabetes. Bueno, en fin. Entonces, cambios en el peso, en general, bueno, placebo, como no hicieron nada, se quedaron igualitos. Con metformina, menos 2 kilos en casi 4 años. Y acá también viene el tema de, doctora, ¿no me va a dar metformina para bajar de peso? En sí, la metformina no es un medicamento para bajar de peso, como se podrán dar cuenta. En el tema de estilo de vida, más o menos menos 4 kilos. El cambio en actividad física sí se vio notablemente de que no hacían nada. El de placebo subió solamente por educación a una MET, son estos cargas metabólicas, a 2 MET, que más o menos es caminar media horita más o menos. Y el de estilo de vida sí subió hasta 8, ¿no? La adherencia a la medicación también cómo fue. Y ya los resultados que hemos comentado, ¿no? El tema de la diabetes, cómo se redujo. Mm. Y esos son los estudios también a favor del estilo de vida. El DAKI, el estudio finlandés, el DPP, hasta el estudio japonés. Todos esos estudios más o menos cuánto nos dan. Y el riesgo de solamente con cambios de estilo de vida sin medicación para el tema de prevención de diabetes siempre es notable, ¿no?
incluso con los cambios de peso. Todos son significativos y hemos visto de todos estos estudios. Hubo estudios bastante heterogéneos, pero el riesgo relativo es bastante notable, ¿no? 0,5, 0,49, creo que ese es más bajito, ¿no? 0,49 el DPP, quiere decir que con estilo de vida bajamos el riesgo de diabetes más de la mitad. Depende que tienen prediabetes, sí o sí estilos de vida y eso hay que recargarle, ¿no? Yo quiero metformina, señor. ¿Sabe qué? Dieta y ejercicio es mucho más efectivo incluso que metformina. Metformina nos puede ayudar un poco, pero dieta y ejercicio es lo que nos va a salvar. Y a largo plazo, ¿qué se vio? En el tema, ya hicieron ejercicio por 2, 3 años, y a largo plazo eso los protege. Hay un término que se llama memoria metabólica, que incluso también es memoria muscular, que a veces le dicen. Pero en sí la memoria metabólica se refiere a que si en un tiempo hemos estado bien controlados, como que el cuerpo se ha acostumbrado a eso y en ese tiempo hemos prevenido varias aparición de complicaciones. Es lo que les comentaba a veces del tema de memoria metabólica también en pacientes con diabetes. Lo que hagamos en los primeros años, en los primeros 5 años, involucra bastante en lo que pase después. Y eso sí se ha visto en un estudio, pero para diabetes tipo 1 que es más como que más predecible, por así decirlo, el curso de la enfermedad en el DSCT, en ese estudio sí se vio que mientras más intensivo sea el control en los 5 años, a largo plazo, aun cuando el paciente tal vez se descuidara un poco, o sea, si tal vez tenían en los primeros 5 años paciente joven, una glicosilada de 6,8, 6,9, y a los 7, 8, 9 años que se descuidó un poquito, llegó una glicosilada de 8. Aún así, comparando con un paciente que recién se empezó a cuidar a partir del séptimo año, sexto año, sus complicaciones del que se cuidó al inicio eran mucho menores del que se cuidó después, en complicaciones microvasculares y también en placa aterosclerótica de la carótida. Midieron grosor de placa carotidia y también complicación microvascular. Por eso es importante el tema de controlarlos bien desde el inicio. Incluso para dieta y ejercicio, si el paciente realiza por un tiempo el tema de actividad física, aun si tal vez después cambia de trabajo, no puede realizarlo, nos va a proteger un tiempo más. Entonces, ya cuando se hace, por ejemplo, el estudio finlandés a los 13 años, bueno, no está disponible, pero generalmente a los 10 años, 5 años sí hubo cierta talla de reducción o ciertos cambios entre la comparación de ambos grupos, entre los que hicieron un estilo de vida notable, un cambio notable, que tal vez después se descuidaron un poquito, versus de los que nunca lo hicieron. Incluso acá en el DBP, 34% de reducción de riesgo en intervención de estilo de vida, 18% de reducción de metformina, comparación con placebo. Y ese estudio ya fue a los 10 años. Entonces, el paciente en los 3 primeros, en 2,8 años, fue dieta estricta, ejercicio estricto, metformina estricta. Después ya los dejaron, algunos siguieron con tratamiento, otros no, y los volvieron a evaluar a los 10 años. A los 10 años, aun cuando el paciente haya dejado tal vez este estilo de vida saludable, igual tenía 34% menos riesgo que un paciente que nunca se cuidó, incluso en comparación con metformina, tenía casi el doble de reducción de riesgo. Es importante informarle esto al paciente también. Y lo que les había también comentado, el tema de las complicaciones microvasculares. En el DAKIN, en el estudio chino, 35% de reducción de enfermedad microvascular y 40% de reducción en retinopatía cuando se comparan con el placebo. Recordemos, también a veces decimos prediabetes no pasa nada, pero en prediabetes pueden haber casos de retinopatía, de neuropatía, de nefropatía. En el DBP, bueno, a corto plazo no hubieron diferencias, pero a largo plazo sí hubieron 11,2. Y el estudio finlandés, lo que único que se vio es que habían menos cambios en la retina. Entonces, por ahí es importante el tema de estilos de vida, ya lo han visto, para prevención de diabetes y también para el tema de diabetes como tal. Entonces, en el estudio Luca-Head se examinaron 5,145 pacientes y lo que se vio era el cambio en mortalidad, lo que se quería estudiar eso. Entre dos